22 de agosto de 1987, en Lower Plenty, un hombre con pasamontañas irrumpió en la casa de una familia a las 4 am, armado con un cuchillo y una pistola. Ató de manos y pies a los mayores y los encerró en un armario. Luego ató al hijo a una cama y violó a la hija de 11 años. Para evitar que alguien llamase a la policía, cortó las líneas telefónicas. El 27 de diciembre de 1988, en Ringwood, el mismo hombre irrumpió en la casa de una familia por la puerta trasera alrededor de las 5:20 am, usando nuevamente pasamontañas y armado con una pistola. Ató y amordazó a los padres y les exigió dinero. Luego agarró a su hija de 10 años, le puso cinta adhesiva sobre los ojos y una mordaza de bola en la boca y la secuestró. Fue liberada 18 horas después en los terrenos de Bayswater High School. 6 del 3 de julio de 1990, en Canterbury, irrumpió nuevamente en la casa de una familia a las 11 de la noche, y con el mismo traje que utilizó en los crímenes anteriores. Ató y amordazó a una niña de 13 años, le puso cinta adhesiva sobre los ojos, desactivó los teléfonos y buscó dinero. Luego la llevó a otra casa y abusó de ella durante 50 horas antes de liberarla en una subestación eléctrica en el suburbio de Kew. El 13 de abril de 1991, en Templestowe, un hombre que llevaba un pasamontañas irrumpió en la casa de una familia alrededor de las 8:40 p.m., armado con un cuchillo. Secuestró a Carmen Chan, una niña de 13 años, que iba a la misma escuela que la víctima de Canterbury. El cuerpo descompuesto de Chan, con 3 heridas de bala en la cabeza, fue encontrado un año después. Se ha informado de que algunos detectives tenían dudas sobre si este crimen fue cometido por el mismo individuo de los asaltos anteriores. El detective Chris O'Connor respondió a la pregunta de un periodista en 2013 sobre si Mr. Cruel, un apodo dado por el periódico The Sun, era responsable del crimen de Carmen Chan, diciendo lo siguiente: "No sabemos si fue el señor Cruel quien asesinó a Carmen, simplemente no podemos estar seguros porque no hay pruebas suficientes para hacer un juicio de valor sobre si fue o no él en el caso Carmen". Se cree que el señor Cruel pudo haber grabado en vídeo o tomar fotografías de sus crímenes. Los detectives creen que, si todavía está vivo, habrá conservado las cintas o las fotos, y seguirá recopilando, y posiblemente intercambiando, pornografía infantil. Dicen que es casi seguro que sigue recopilando pornografía a través de internet, y puede comunicarse con niños mediante líneas de chat. El señor Cruel planificó meticulosamente sus crímenes. Por ejemplo, en un caso, secuestró a una niña y le dijo que la liberaría exactamente en 50 horas, lo cual hizo. Bañó a sus víctimas con cuidado, y una de las víctimas describió el acto como una madre lavando a un bebé. En 2 casos, tomó un segundo conjunto de ropa de las casas de las niñas para vestirlas antes de que fueran liberadas. El modus operandi fue el mismo en cada uno de los 3 ataques, y las declaraciones de las víctimas confirmaron a la policía que se trataba del mismo agresor, pero sin embargo, nunca fue identificado. 2 de las víctimas de Mr. Cruel pudieron proporcionar a la policía detalles de la casa donde las habían tenido detenidas. Ambas habían estado atadas a una cama. Las mismas 2 víctimas le dijeron a los detectives que habían oído aviones aterrizar, lo que llevó a la policía a creer que la casa estaba en una de las rutas de vuelo hacia el aeropuerto de Melbourne. La policía creó el grupo de trabajo Spectrum en mayo de 1991, dedicado a atrapar a Mr. Cruel. El grupo de trabajo registró 30.000 hogares e interrogó a 27.000 sospechosos por los ataques, a un costo de $3,8 millones australianos. La policía ofreció una recompensa de $300 millones por información que condujera a la condena de Mr. Cruel.
En 1991 se distribuyó un cartel de recompensa por los secuestros en todos los hogares de Victoria y en ciertas áreas de Australia del Sur y Nueva Gales del Sur. El grupo de trabajo se disolvió en enero de 1994 por falta de resultados. Habían investigado crímenes sexuales anteriores de 1985 a 1987 con un modus operandi similar, pero no se pudo localizar algunas declaraciones de testigos y pruebas de la escena del crimen, incluida una cinta utilizada para atar a una víctima y también una cuerda utilizada para atarla. El jefe del grupo de trabajo Spectrum, David Sprague, dijo que algunas pruebas nunca habían sido examinadas por los forenses y que se habían perdido o tirado. La policía estableció un escuadrón de violaciones en abril de 1989, con 9 detectives dedicados a investigar a violadores en serie en todo Victoria, particularmente en Melbourne. La policía estableció la unidad después de que una revisión de la efectividad de sus investigaciones de violación, por parte del Grupo de Investigación y Evaluación de Violaciones, descubriera que necesitaban un enfoque más coordinado y profesional para las investigaciones. El 14 de diciembre de 2010, la policía anunció que el grupo de trabajo Apolo se había creado unos 8 meses antes, tras obtener nueva información sustancial. El nuevo grupo de trabajo había estado revisando tanto la investigación del grupo de trabajo Spectrum como algunas nuevas pistas que habían surgido en el último año aproximadamente. El grupo de trabajo Apolo cerró en junio de 2013 después de determinar que la información no era creíble, descartando al sospechoso. A principios de 2013, el Herald Sun informó que el violador infantil en serie convicto Robert K. Knight, que murió en 2013, había sido una persona de interés. En opinión del detective Chris O'Connor, Knight no podía ser Mr. Cruel. El 9 de abril de 2016, el periódico Herald Sun publicó detalles de los expedientes del grupo de trabajo Spectrum sobre 7 sospechosos, conocidos como los archivos Sierra, que se elaboraron con la ayuda del FBI de Estados Unidos. El periódico también publicó detalles de las declaraciones de los testigos policiales de las víctimas y sus familiares. Los medios de comunicación habían informado de diversos ataques antes de 1987. La policía nunca ha hecho públicos detalles específicos de los ataques sospechosos. El detective Stephen Fontana respondió a la pregunta de un periodista en 2001 sobre ataques anteriores, diciendo: "Simplemente no se sabía lo suficiente sobre él y no quería especular". En un documental televisivo de 2019, el detective retirado Chris O'Connor dijo que había en términos generales, quizás hasta una docena de víctimas para la investigación. La primera víctima fue una niña de 14 años que fue secuestrada de su casa en Hampton en febrero de 1985. Durante su asalto, el atacante le dijo: mi libertad, es más importante que tu vida". Se tomó una muestra íntima de la víctima. Eileen, Arna y Grant Beaumont vivían con sus padres, Grant Jim Beaumont, un ex militar y taxista, y Nancy. La pareja se había casado en diciembre de 1955. La familia residía en 109 Harding Street, Somerton Park, Australia del Sur, un suburbio de Adelaida. Vivían no muy lejos de Glenelg Beach, un lugar bastante popular de la época que los niños visitaban a menudo. Pero el 25 de enero de 1966, en medio de una ola de calor de verano, Jim dejó a los niños en Glenelg Beach antes de emprender un viaje de ventas de 3 días a Snowtown. En la mañana del 26 de enero, los niños Beaumont pidieron a su madre que visitaran nuevamente la playa de Glenelg. Como hacía demasiado calor para caminar, tomaron un viaje en autobús de 5 minutos y 3 kilómetros desde su casa hasta la playa.
Los niños tomaron el autobús a las 8:45 am y se esperaba que regresaran a casa en el autobús de las 12 del mediodía. Sin embargo, Nancy se preocupó cuando los hermanos no regresaron ni en el autobús de las 12 ni en el de las 2 p.m., y cuando Jim regresó a casa temprano de su viaje alrededor de las 3 p.m., condujo inmediatamente a la playa abarrotada. Incapaz de localizar a los niños, regresó y ambos padres buscaron en las calles y visitaron las casas de amigos. Alrededor de las 5:30 p.m., fueron a la estación de policía de Glenelg para denunciar la desaparición. La policía organizó rápidamente una búsqueda en Glenelg Beach y las áreas adyacentes, basándose en la suposición de que los niños Beaumont estaban cerca y simplemente habían perdido la noción del tiempo. La búsqueda luego se extendió a las dunas, el océano y los edificios cercanos, y también se vigiló el aeropuerto, las líneas ferroviarias y las carreteras interestatales, basándose en el temor de un accidente o secuestro. En 24 horas, toda la nación estaba al tanto del caso. En 3 días, el 29 de enero, el Adelaide Sunday Mail publicó un titular que decía: "Ahora se teme un delito sexual", destacando el temor rápidamente creciente de que los niños hubieran sido secuestrados y asesinados por un delincuente sexual. A pesar de esto, la recompensa inicial fue de solo 250 libras australianas. El refugio para embarcaciones de Patawalonga fue vaciado el 29 de enero después de que una mujer le dijera a la policía que había hablado con 3 niños, que eran similares en descripción a los niños de Beaumont, cerca del refugio a las 7 p.m. del día de la desaparición. 40 cadetes de policía y miembros del grupo de operaciones de emergencia buscaron en el área, pero no encontraron nada. La policía que investigaba el caso encontró a varios testigos que habían visto a los niños Beaumont en Cody Reserve, cerca de Glenelg Beach, en compañía de un hombre alto de pelo castaño claro y rostro delgado, de unos 35 años. El hombre tenía una tez bronceada por el sol y una complexión delgada atlética, y vestía bañador. Los niños estaban jugando con él y parecían estar relajados y divirtiéndose. El hombre también se acercó a uno de los testigos y le preguntó si alguien había estado cerca de las pertenencias de los niños, ya que su dinero había desaparecido. Luego, el hombre se fue a cambiar mientras los niños lo esperaban. Luego, se vio al grupo alejarse juntos de la playa algún tiempo después, lo que la policía estimó que fue alrededor de las 12:15 p.m. aproximadamente 2 horas y media después. Otro testigo, la señorita Daphne Gregory, vio a los niños con el hombre, a quien observó llevando una maleta de avión similar a la que poseía Ian. Los padres de Beaumont describieron a sus hijos, en particular a Ian, la mayor, como tímidos. El hecho de que jugaran con tanta confianza con un extraño parecía algo fuera de lo común. Los investigadores teorizaron que los niños tal vez habían conocido al hombre durante una o más visitas anteriores y habían llegado a confiar en él. Un comentario casual en casa, que en ese momento parecía insignificante, apoya esta teoría. Arna le había dicho a su madre que Ian se había hecho con un novio en la playa. Nancy pensó que se refería a un compañero de juegos y no le prestó más atención hasta después de la desaparición. Un comerciante de la cercana panadería Wassers, en Mosley Street, informó que Ian había comprado empanadas y un pastel de carne con un billete de 1 libra. La policía consideró esto como una prueba más de que los niños Beaumont habían estado con otra persona, por 2 razones. El comerciante conocía bien a los niños de visitas anteriores e informó que nunca habían comprado un pastel de carne antes, y la madre de los niños les había dado solo 6 chelines y 6 peniques, suficiente para el pasaje de autobús y el almuerzo, y no 1 libra. La policía creía que alguien más les había dado el dinero.
Según una declaración inicial, los niños de Beaumont fueron vistos caminando solos a las 2:55 p.m., lejos de la playa por Jetty Road, en la dirección general de su casa. El testigo, un cartero, conocía bien a los niños, y su declaración fue considerada confiable. Dijo que los niños estaban tomados de la mano y riendo en la calle principal. La policía no pudo determinar por qué los confiables niños, que ya llevaban una hora de retraso, caminaban solos y aparentemente despreocupados. El cartero se puso en contacto con la policía 2 días después de su declaración inicial y dijo que creía haberlos visto por la mañana, no por la tarde como había dicho anteriormente. Varios meses después, una mujer informó que durante la noche de la desaparición, vio a un hombre acompañado de 2 niñas y un niño, entrando en una casa vecina que ella creía vacía. Más tarde, la mujer dijo que había visto al niño caminando solo por un callejón, donde el hombre lo persiguió y lo atrapó bruscamente. A la mañana siguiente, la casa parecía estar desierta de nuevo y no volvió a ver al hombre ni a los niños. La policía no pudo determinar por qué no había proporcionado esta información antes. Otros informes de avistamientos de los niños continuaron durante aproximadamente un año después de su desaparición. El caso Beaumont atrajo la atención internacional. El 8 de noviembre de 1966, Gerard Croiset, un psíquico holandés, fue llevado a Australia para ayudar en la búsqueda, lo que causó furor en la prensa. Como era de esperar, los esfuerzos de Croiset resultaron infructuosos, ya que su historia cambiaba día a día y no ofrecía pistas. Identificó un lugar en un almacén cerca del hogar de los niños en el que creía que habían sido enterrados sus cuerpos, dentro de los restos de un antiguo horno de ladrillos. Los propietarios, que se mostraban reacios a excavar basándose únicamente en la afirmación de un psíquico, pronto cedieron a la presión pública después de que la publicidad ayudara a recaudar $40 millones australianos para demoler el edificio. No se encontraron restos ni ninguna prueba vinculada a ningún miembro de la familia Beaumont. En 1996, el edificio identificado por Croiset estaba siendo demolido parcialmente y los propietarios permitieron una búsqueda completa del lugar. Una vez más, no se encontró ningún rastro de los niños. Aproximadamente 2 años después de la desaparición, los Beaumont recibieron 2 cartas. Una supuestamente escrita por Jane y otra por un hombre que decía que se quedaba con los niños. Los sobres tenían un matasellos de Dandenong, Victoria. Las breves notas describían una existencia relativamente agradable y hacían referencia a el hombre que los estaba cuidando. La policía creyó en ese momento que las cartas probablemente podrían haber sido auténticas después de compararlas con otras escritas por Jane. La carta del hombre decía que se había designado a sí mismo tutor de los niños y estaba dispuesto a entregárselos a sus padres. En la carta se nombraba un lugar de reunión. Los padres de los Beaumont, seguidos por un detective, se dirigieron al lugar designado, pero no apareció nadie. Algún tiempo después llegó una tercera carta, también supuestamente de Jane, en la que se afirmaba que el hombre se había dado cuenta de que había un detective disfrazado presente y que había decidido quedarse con los niños porque los Beaumont habían traicionado su confianza. No había más cartas. En 1992, nuevos exámenes forenses de las cartas demostraron que eran un engaño. La tecnología de las huellas dactilares había mejorado y el autor fue identificado como un hombre de 41 años que había sido un adolescente en ese entonces y había escrito las cartas como una broma. Debido al tiempo transcurrido, no fue acusado de ningún delito. En noviembre de 2013, se inició una excavación en la parte trasera de una fábrica de North Laynton que anteriormente había pertenecido a Harry Phipps, un posible sospechoso en el caso Beaumont.
En febrero de 2018 se realizó una excavación adicional en un lugar ligeramente diferente del sitio, pero no se encontró nada relevante. Las excavaciones se basaron en dos hombres que habían informado de que, cuando eran niños, Phipps les había pagado para cavar un hoyo en esa área aproximadamente en el momento de la desaparición, y también se basaron en pruebas geofísicas que habían identificado un suelo alterado anómalo. La búsqueda de 2018 arrojó huesos de animales, pero ninguna evidencia en relación con los niños de Beaumont. Bevan Spencer Boney-Nem, nacido en 1946, fue sentenciado a cadena perpetua en 1984 por asesinar a Richard Kelvin, el hijo adolescente del presentador de noticias de Adelaida Rob Kelvin. La policía y los fiscales declararon públicamente que creían que Boney-Nem tenía cómplices y que posiblemente estaba involucrado en otros asesinatos. En esa época, la policía comenzó a sospechar también de su participación en la desaparición de los Beaumont. Boney-Nem se había negado a cooperar con los investigadores sobre su posible conexión con otros asesinatos. Durante la investigación sobre Boney-Nem, la policía escuchó a un informante identificado solo como Sr. B. Relató una supuesta conversación en la que Boney-Nem se jactó de haber sacado a 3 niños de una playa varios años antes, y dijo que los había llevado a casa para realizar experimentos. Según el relato del Sr. B, Boney-Nem afirmó haber realizado una cirugía brillante en cada uno de los niños y haberlos conectado. Uno de los niños supuestamente había muerto durante el procedimiento, por lo que había matado a los otros 2 y arrojado los cuerpos en un bosque al sur de Adelaida. La policía no había considerado previamente a Boney-Nem en relación con el caso Beaumont, pero se parecía a las descripciones e identikits del sospechoso no identificado de 1966. El Sr. B también afirmó que Boney-Nem se había implicado en los secuestros de la Adelaide Oval de 1973. Al igual que en el caso Beaumont, las descripciones de Boney-Nem coinciden con las del principal sospechoso en el caso Oval. Según el detective de la policía de Adelaida Bob O'Brien, el Sr. B había proporcionado información importante durante la investigación del asesinato de Kelvin, y se lo consideraba una fuente generalmente fiable. Sin embargo, la recepción policial de la supuesta confesión fue mixta. Había suficientes detalles plausibles para justificar una investigación más profunda, pero otros detalles transmitidos por el Sr. B no encajaban con los hechos conocidos sobre el caso Beaumont y se consideraron con escepticismo. La referencia del Sr. B a la supuesta experimentación quirúrgica se correspondía con los informes del forense sobre varias de las presuntas víctimas de asesinato de Boney-Nem. Sin embargo, aunque se sabía que Boney-Nem frecuentaba Glenelg Beach para pervertir los vestuarios y se lo describía como preocupado por los niños, era más joven que el sospechoso no identificado, que, según se informó, tendría entre 30 y 40 años, mientras que Boney-Nem tenía poco más de 20. Los niños de Beaumont también eran mucho más jóvenes que Richard Kelvin o los otros jóvenes a los que se cree que Boney-Nem se había dirigido, que eran adolescentes o veinteañeros. Tales disparidades en el modus operandi de un asesino en serie son inusuales, pero no inauditas. Las investigaciones sobre la desaparición de Beaumont y los secuestros en el Adelaide Oval siguen abiertas oficialmente y, en 1989, Boney-Nem fue identificado como sospechoso en un informe policial confidencial. En agosto de 2007, se informó que la policía estaba examinando imágenes de archivo de la búsqueda original de Beaumont, filmadas por el Canal 7, que muestran a un joven parecido a Boney-Nem entre los espectadores. El informe decía que la policía estaba pidiendo información para establecer la identidad del hombre.
Arthur Stanley Brown fue acusado en 1998 de los asesinatos de las hermanas Judith y Susan Mackay en Townsville, Queensland. Habían desaparecido de camino a la escuela el 26 de agosto de 1970 y fueron encontradas estranguladas varios días después en el lecho seco de un arroyo. El juicio de Brown, programado para julio de 2000, se retrasó después de que su abogado solicitara un veredicto de la sección 613, no apartamento para ser juzgado, del jurado. Nunca fue juzgado nuevamente porque se encontró que tenía demencia y Alzheimer. Murió en 2002 a los 90 años. Al igual que Bonnie Nen, Brown guardaba una sorprendente similitud con las descripciones y retratos del sospechoso de los casos Beaumont y Oval. La búsqueda de una conexión con los niños Beaumont no tuvo éxito, ya que no existían registros de empleo que pudieran arrojar luz sobre los movimientos de Brown en ese momento. Se creía que algunos de los registros se habían perdido en la inundación de Brisbane de 1974. También es posible que Brown, que tenía acceso irrestricto a los edificios gubernamentales, haya destruido sus propios archivos. Aunque no hay pruebas de que hubiera visitado Adelaida, un testigo recordó haber tenido una conversación con Brown en la que mencionó haber visto el Adelaide Festival Centre casi terminado, lo que lo ubicaría en la ciudad poco antes del secuestro de Oval el 25 de agosto de 1973. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia que relacione a Brown con Adelaida en 1966. Brown tenía 53 años en el momento de la desaparición de Beaumont, lo que no coincide con la descripción del sospechoso visto con los niños, que se informó que tenía unos 30 años. Otro sospechoso fue James Ryan O'Neill, nacido en 1947, que fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato en 1975 de un niño de 9 años en Tasmania. Había dicho previamente a varios conocidos que él era el responsable de la desaparición de Beaumont. En 2006, O'Neill perdió una orden judicial en el Tribunal Superior de Australia para detener la transmisión de un documental de ABC, The Fisherman, que intentaba vincularlo con el caso. El ex detective victoriano Gordon Devie pasó 3 años hablando con O'Neill para ganarse su confianza antes de filmarlo para The Fisherman. Devie dijo que aunque no había evidencia que vinculara a O'Neill con el caso Beaumont, estaba convencido de que O'Neill era el culpable. Le pregunté sobre los Beaumont y dijo: "No pude haberlo hecho. Estaba en Melbourne en ese momento". Eso no es una negación. Más tarde, cuando se le preguntó nuevamente si había asesinado a los niños, O'Neill respondió: "Mira, por asesoramiento legal no voy a decir dónde estaba ni cuándo estuve allí". Aunque O'Neill afirma no haber visitado nunca Adelaida, su trabajo en la industria del ópalo en ese momento requería que visitara frecuentemente Coober Pedy, lo que habría requerido que pasara por la ciudad. Devie también sospechaba que O'Neill estaba involucrado en el caso Oval. La policía de Australia del Sur entrevistó a O'Neill y lo descartó como sospechoso en el caso Beaumont. Derek Perky, un asesino de niños convicto y el prisionero que más tiempo estuvo en prisión en Victoria, fue sugerido en un artículo de 2007 en el periódico The Age de Melbourne como sospechoso en el caso Beaumont. The Age alegó que la evidencia reunida por los investigadores de casos sin resolver apuntaba a Perky en una serie de asesinatos de niños sin resolver, incluido el caso Beaumont. Su declaración de locura en el asesinato de Yvonne Twoi en 1969 se basó al menos en parte en que sufría una condición psicológica que podía impedirle recordar detalles de sus acciones. Se suponía que Perky había indicado que creía que podría haber asesinado a los niños Beaumont, ya que estaba en la zona en ese momento, pero no tenía ningún recuerdo de haberlo hecho realmente.
El 30 de agosto de 2007, la policía de Victoria solicitó con éxito un permiso para interrogar a Perky en relación con el caso Beaumont. En 1966 Perky apenas tenía 18 años y, por lo tanto, era demasiado joven como para haber sido el sospechoso no identificado visto con los niños. También se desconoce si Perky habría tenido acceso a un automóvil en ese momento, mientras que los comentaristas presumen que el sospechoso no identificado tuvo acceso a uno para facilitar una huida rápida y también para deshacerse de los cuerpos de los niños más tarde. Perky estuvo encarcelado desde 1969 hasta su muerte en 2013, lo que significa que no podría haber sido el sospechoso de los secuestros de Adelaide Oval, a quien muchos investigadores creen que está relacionado con el caso Beaumont. Alan Maxwell Manclair, fallecido en 2017, el cual había sido investigado por la policía y absuelto de toda implicación en el caso Beaumont, dio un relato de segunda mano a la Adelaide Advertiser de que un hombre que había conocido en 1966, que en 2015 estaba siendo buscado en el sudeste asiático en relación con incidentes de abuso infantil allí, había llegado a su casa con los cuerpos de los niños en el maletero de su coche. Los hijos de Manclair dijeron que ellos y su padre inicialmente confundieron el cuerpo de Arna con el de un niño dado a su corte de pelo corto. El hombre en cuestión fue identificado más tarde como el empresario Alan Anthony Munro, de 75 años en 2017, un ex jefe scout que se había declarado culpable de 10 delitos sexuales contra menores de edad en 1962. Por estos delitos, Munro fue condenado a 10 años de prisión, con un período sin libertad condicional de 5 años y 5 meses, lo que lo hacía elegible para su liberación en 2022. En junio de 2017, los detectives de la policía de Adelaida recibieron una copia del diario de un niño, escrito en 1966, que supuestamente situaba a Munro en las inmediaciones de Glenelg Beach en el momento de la desaparición de los Beaumont. Fue condenado por abusar de varios niños, incluido uno de los hijos de Manclair, que contribuyó en la acusación. Munro había sido investigado previamente por la policía, pero no se habían encontrado pruebas de que estuviera involucrado en el caso de Beaumont. Harry Phipps, fallecido en 2004, propietario de una fábrica local y entonces miembro de la élite social de Adelaida, llamó la atención como posible sospechoso después de la publicación del libro de Satin Man, Uncovering the Mystery of the Missing Beaumont Children en 2013. El libro no mencionó la identidad de Satin Man, pero el hijo distanciado de Phipps, Hayden, lo nombró poco después de la publicación del libro. Phipps se parecía mucho a la identidad del hombre que fue visto hablando con los niños Beaumont en Glenelg Beach. Era rico y conocido por su costumbre de repartir billetes de $1. Más tarde se alegó que era pedófilo y vivía a solo 300 metros de la playa, en la esquina de Augusta Street y Sussex Street. Hayden, que tenía 15 años en el momento de la desaparición, se presentó ante los investigadores en 2007 con la afirmación de que había visto a los niños en el patio de su padre el 26 de enero. Otras 2 personas, jóvenes en ese momento, dijeron que Phipps les había pagado para cavar un hoyo de 4 metros en el patio de su fábrica ese fin de semana, por razones desconocidas. En noviembre de 2013, se excavó una sección de 1 metro cuadrado de una fábrica en North Plympton, que había sido propiedad de Phipps. Un radar de penetración terrestre encontró una pequeña anomalía, que puede indicar movimiento o objetos dentro del suelo, pero la excavación no encontró evidencia adicional y las investigaciones en el sitio se cerraron. El 22 de enero de 2018, los detectives de Adelaida anunciaron que regresarían al sitio de la fábrica y realizarían más excavaciones, después de una investigación privada patrocinada por Channel 7 en Adelaida.
La excavación, el 2 de febrero de 2018, duró 9 horas. Se encontraron huesos de animales y basura en general, pero nada relacionado con el caso Beaumont. Los padres de los niños se divorciaron varios años después de la desaparición de sus hijos, y vivieron por separado, tras haber decidido vivir sus últimos años lejos de la atención pública que los siguió durante décadas. Vendieron su casa de Somerton Park y la policía de Australia del Sur se mantuvo informada de las nuevas direcciones de la pareja, ya que el caso sigue abierto. Se informó que los Beaumont aceptaron que la verdad sobre las desapariciones de sus hijos podría no descubrirse nunca. Nancy murió en un asilo de ancianos de Adelaida el 16 de septiembre de 2019, a los 92 años. Grant murió, también en Adelaida, el 9 de abril de 2023, a los 97 años.